Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los dominicanos, como siempre, sintonizando tu programa Decisiones RD, siempre trayendo las buenas informaciones desde República Dominicana para todos los dominicanos que siempre sintonizan a través de Dominican View y Señal Caribe para todo Estados Unidos, los dominicanos que le dan seguimiento día tras día a este programa, recibiendo las buenas orientaciones que le traemos y los buenos análisis y comentarios de algunos temas que pasan aquí en la República Dominicana y en todo el mundo. Como siempre, me acompaña mi hermano Domingo Herrera. Mi hermano Domingo. Mi hermano Darío Paredes. Buenos días, Santo Domingo. Buenos días, República Dominicana. Y a todos nuestros hermanos dominicanos que viven fuera del país, a la diáspora, en Estados Unidos, en España, en El Salvador, a esas personas que siempre están conectados con su programa Decisiones RD, con mi hermano Darío Paredes, tremendo productor. Gracias, hermano, gracias. ¿Qué tenemos para hoy? Tú sabes Darío que Paredes? en el día de hoy justamente amaneció el país un poco nublado, con mucha lluvia. ONAME dice, se pronostica mucha lluvia, ráfaga de viento, entre otros. Por ejemplo, ONAME pronostica tormenta eléctrica y ráfaga de viento en zonas del país por vaguada y la onda tropical que está arropando la República Dominicana. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica en varias localidades del país aguacero con tormentas eléctricas y ráfagas de viento por la incidencia de vaguada y onda tropical. Asimismo informa que continúan vigentes los avisos y alertas meteorológicas en 16 provincias, además del deterioro del oleaje en la costa atlántica y caribeña. Durante lo que resta en el día de hoy, las condiciones del tiempo seguirán dominadas por los efectos de la vaguada combinados con la onda tropical ubicada en la parte suroeste del país. Ambos sistemas meteorológicos están provocando incrementos ocasionales de la nubosidad, generadores de aguacero moderados a fuerte localmente con aislada tormenta eléctrica y ráfagas de viento hacia diferentes provincias de las regiones suroeste, incluyendo el Gran Santo Domingo, el suroeste, noroeste, así como algunos sectores de la cordillera central y la zona fronteriza. Vamos a estar arropados en el día de hoy con este aguacero que justamente empezó desde la madrugada. Incluso ayer se cayeron algunos chubascos, pero hoy se ha sentido fuertemente esta onda tropical que ha traído muchas ráfagas de viento, oleaje entre mucha agua que justamente la República Dominicana no hace falta, pero en las inundaciones hay que cuidar a los dominicanos en diferentes localidades de la República Dominicana, ya que hay sectores que de verdad que cuando aquí llueve le afectan bastante a aquellos que viven en las orillas de los ríos, en las orillas de la cañada. Vamos a cuidarnos, Domingo. Estos aguaceros hacen más bien que mal. Así es. Porque mire, en estos días había una calor avasallante, no podía uno dormir. Anoche, por suerte, los dominicanos dormimos abrazaditos. Así es. Sí, estuvo buena la temperatura anoche, llovió mucho, hacía falta, a la tierra le hacía falta esa agüita que cayó. Y a la gente que vive en las orillas del río, siempre se le avisa porque realmente aquí hay una institución o varias instituciones que trabajan con la defensa civil, que están haciendo su trabajo realmente. Ya es difícil tú escuchar, Darío Paredes, que se ahogó una persona. Y es muy difícil. Gracias a esas instituciones que siempre están pendientes de lo que viene. Así es. Domingo, tú sabes que la República Dominicana, si nosotros los dominicanos, hoy, desde ayer, estamos consternados por una situación que se dio con un cabo de la Policía Nacional y una arquitecta. Lamentablemente la arquitecta falleció, este individuo, este asesino, porque un asesino, por un pequeñito roce que tuvo con la jipeta, la arquitecta le emprendió a tiro
y realmente, el tiro mortal que asesinó a esta arquitecta, la verdad es que estos militares, mira, entró por ahí ese fue el tiro mortal, es el primer tiro que le lanzó. Entonces ese llegó a la cabeza, la parte frontal, la parte trasera de la arquitecta y le quitó la vida. Este fue el tiro mortal, entró por arriba de la placa de la jipeta de la arquitecta y cuando vino a desbaratarle el cristal de la jipeta, ya ella estaba bañada en sangre. Este individuo, este asesino, que tiene que caer todo el peso de la ley sobre este individuo, este criminal, porque no es verdad que por simple roce usted le va a quitar la vida a una muchacha con mucho futuro, una persona que de verdad tiene una trayectoria intachable. Ya conocí de ella, porque es una joven que dentro de la sociedad siempre ha sido admirada. Justamente recientemente también, ella estuvo bautizándose hace alrededor de un mes en su iglesia. Ahí está recibiendo la bendición de Dios cuando se estaba bautizando. Vamos a darle audio, señor director, para que el televidente vea de dónde de dónde provenía esta joven, llena de mucho éxito y de muchas bendiciones, y está ahí recibiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo en su bautizo. Vamos a ver, señor director. Hoy, cuando yo podía estar en otro lugar, Señor, gracias porque yo he creído en tu palabra, que dice que si creo en ti, seré bautizado. Soy bautizada, seré salva. Gracias porque hoy declaro ante todos que creo en tu palabra, que hoy muere la carne en mí. Amén. Y crezco en ti y en tu espíritu. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y queda la vieja Leslie. Amén. Hasta hoy. Lo que viene contigo viene de Dios. Amén. Y lo que es de Dios trae la Amén. más grande bendición. Amén. Y en este momento, todo lo que pasó, pasó. Amén. Y quedó atrás todo aquello que no venía de Jehová. Amén. A partir de ahora, todo lo que llegue a tu vida es del Señor. En el nombre de Jesús. Y te bautizamos y sellamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Ahí está recibiendo la bendición de Dios en su bautizo, en la iglesia que ella visitaba. Esta joven con sus palabras ahí, entregando su vida al Señor como siempre ella lo ha venido haciendo. La verdad es que nosotros como dominicanos nos sentimos muy, muy tristes por el fallecimiento de Leslie Rosado, una joven de 35 años. Iba acompañada en ese momento de su hija mayor de 14 años. Y esa niña, algunas declaraciones que dio, ella dice lo siguiente, que este individuo iba solo en su motor cuando le desbarató el cristal a su madre. Pero cuando ella vio a su madre bañada en sangre, automáticamente este individuo quiso sacarla de la jipeta y la montaron en un motor y la llevaron al hospital. Después que usted comete un error, un hecho como este, asesino, va a querer rescatar. Usted tiene que pensar, la persona que tiene arma de fuego, tiene que pensar primero, antes de jalar su arma, en el futuro, o hacia dónde va a disparar su arma. Oye, no todas las personas se tienen que entregar el arma. Por ejemplo, este militar, que me imagino fue enganchado por una relación, porque ni siquiera preparado estaba para ostentar un arma de fuego. Mira cómo le quita la vida a esta joven de mucho futuro. En la República Dominicana tenemos que tener pendiente de que aquí los jefes de la policía tienen que primero observar a quién van a enganchar, porque tengo entendido que la mayoría de militares son delincuentes. Hay que limpiar esa institución, hay que limpiar esa dirección, hay que ver cómo aquí se le busca la solución y sacar un grupo de delincuentes que no están preparados, le entregan un arma de fuego y uno que anda en la calle corre riesgo, porque cuando a ti te mandan a parar, uno tiene temor de pararse, porque cuando viene a ver los mismos militares te atracan o te matan. Nosotros desde aquí, desde el programa de Acciones RD, no podemos callar cosas así, por Dios. Tenemos que salir en defensa de la sociedad.
Los dominicanos corren riesgo. Esta inseguridad con los mismos policías, esto no puede seguir aquí en la República Dominicana. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a caer inocentes de las manos de los propios militares que son la mayoría delincuentes? Este criminal que le quitó la vida a esa arquitecta con mucho futuro por un pequeño roce. Diga, porque le quitó la pintura al motor no se lo tiene madre. ¿Domingo? Bueno, yo veo esto como una tragedia. Yo lo veo como una tragedia en la que se vieron envueltos dos personas. Uno que es el culpable porque disparó un arma a una persona indefensa que iba en un vehículo con su niña, y en verdad quizá ella lo rozó, pero quitarle la vida a una persona nunca tiene una justificación. Ahora bien, yo veo a un joven que fracasó y que después que hizo lo que hizo, quiso resarcirlo, pero ya era tarde. O sea, él tuvo un arrepentimiento después que lo hizo. Debió de ser menos agresivo, porque hay muchas personas que la agresividad anda con ellos y que por cualquier quítame esta paja hacen una tragedia como esta, porque ella murió, pero realmente a él le va a caber todo el peso, le va a caer todo el peso de la ley. Y este joven también ya tiene una frustración de por vida, porque realmente el llevarla al hospital, esa fue una actitud de que se arrepintió después que lo hizo. Pero después que usted hace algo como eso, y eso pasa con muchas personas que después que matan al otro, que lo ven muerto, quisieran volverlo a revivir, pero es imposible. Así es. Así que a todos los dominicanos de buena voluntad y a todos los dominicanos que dejen la bravuconería, que por cualquier quítame esta paja, usted no tiene que matar a nadie ni jalar un arma para agredir a nadie. Así es. Este joven de 30 años, Yandy Disla Batista, tiene que caer todo el peso de la ley para darle ejemplo a muchos militares que se consideran dioses en la República Dominicana, y eso aquí desde República Dominicana no podemos permitir que sigan sucediendo casos como este. Por ejemplo, el fiscal Hernández Peguero dice lo siguiente sobre este caso. Él dice, por ejemplo, el fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, pidió en el día de ayer la renuncia del director de la Policía Mayor General Eduardo Sánchez González. La petición del también ex juez del Tribunal Superior Electoral se produce a raíz de la crisis que sacude la institución del orden tras la muerte de la arquitecta Leslie Rosado Marte por parte del cabo Yandy Disla Batista, en un hecho ocurrido el pasado sábado. Nosotros desde aquí, lo que solicitamos es que traten de buscar la manera de bajar este tipo de asesinato que están ocurriendo desde la mano de la Policía Nacional. Hernández Peguero solicita la renuncia del director de la policía. Si continúan este tipo de asesinato, nosotros desde aquí también proclamamos la renuncia. Porque no seguimos. Si usted no pone mano dura con lo que en realidad está sucediendo en esta sociedad, vamos a buscar la solución, señor presidente de la República, Luis Abinader. Si este señor no da la talla para estar al frente de esta dirección, vamos a buscar la solución, porque han habido ya varios asesinatos de los propios militares. Nosotros como comunicador, que andamos en la calle, cuando viene a ver Dios lo libre mal, saliendo por ahí viene un policía y nos mata. Entonces, por eso es que nosotros nos manejamos en esta actitud. Porque no toleramos, ni mucho menos soportamos ese tipo de situación que está sucediendo en esta sociedad. Y delincuentes así, quitando personas con mucho futuro del medio. El director de la policía tiene que poner mano dura o vamos a sustituirlo. Y es obligado tener una persona cuando no está trabajando. Vamos a buscar una persona que trabaje, que le ponga mano dura a los propios militares. No
podemos continuar con esto que está sucediendo en esta sociedad. La República Dominicana no puede seguir tolerando este tipo de asesinatos, por Dios. Así no. Vamos a una pequeña pausa, señor director. En breve regresamos con otro tema de mucho interés para todos los dominicanos desde República Dominicana y la diáspora, que no se pierdan este programa día tras día. En breve regresamos. En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Hoy lunes, Megaloto de Loteca tiene 51 millones por solo 10 pesitos. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies. Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. Alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí adentro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados.
Continuamos con el toque de queda de cada día de todos los dominicanos que no se pierden este programa. Domingo, estamos en el mes del color rosado. ¿Sabes qué significa el color rosado? El ayuntamiento, justamente en el día de hoy, Rosa, él dice el rosado, oiga esto, el rosado es más que un color, es prevención. Este mes nos vestimos de rosa y juntas batallamos contra el cáncer de mama. Esta es la pequeña campaña que tiene el Ayuntamiento del Distrito Nacional, encabezada por nuestra alcaldesa Carolina Mejía. Ella siempre trayendo, buscándole este tipo de mensaje a todos los dominicanos. Vamos a escuchar más o menos lo que dice este mensaje, señor director. Que tiene el Ayuntamiento del Distrito Nacional. En este mes nos vestimos de rosado y apoyamos el cáncer de mama. Ahí justamente Carolina Mejía siempre apoyándolo. Bueno, Domingo. Bueno, es evidente que el color rosado se ha convertido en un ícono en la lucha contra el cáncer. Así es. Cada año se hacen diversas actividades en contra de ese flagelo que se ha llevado la vida de muchas mujeres. Entonces, las mujeres deben ir a chequearse sus senos, ellas se pueden tocar, hay mucha forma de cómo ellas detectar si tienen algo duro que le pueda, alguna bolita dentro del seno, se pueden tocar y inmediatamente ir a chequearse. El cáncer es una enfermedad catastrófica, muy peligrosa, no solamente a veces le lleva a la salud, también le lleva todo el dinero a las personas, porque inmediatamente te hablan de cáncer, te hablan de millones. Entonces, hay una medicina que es esencial, que es la medicina preventiva. Tenemos que prever de que no le dé cáncer, de que no dé cáncer. Así que podemos ir a chequearnos, porque también los hombres le dan cáncer de seno, a los hombres también le dan. Así que hay que chequearse y cuando ustedes vean el color rosado, si están pidiendo alguna ayuda, désenla, que es la lucha contra el cáncer. Así es, Domingo. También el ayuntamiento dejó inaugurado en San Carlos un parque donde se combinó con el Banco de Reserva, también con esta remoción a la solicitud de la comunidad de San Carlos. Le hemos entregado este espacio completamente renovado para que continúen disfrutando en familia de manera sana y recreativa. Agradecemos al Banco de Reserva, dice el Ayuntamiento del Distrito Nacional, por ser nuestro aliado y compartir nuestro compromiso de crear un Santo Domingo digno para todos y todas. Vamos a ver esta inauguración, algunas palabras que dicen los representantes del Ayuntamiento. Vamos a ver, señor director. Y como toda la comunidad había estado reclamando por innumerables años el remozamiento de este parque, y se le ha dedicado gran parte de la pieza que el Banco de Reserva junto a la alcaldía hoy entregan remozado. San Carlos siempre ha constituido un sector innovador y progresista que ha escrito páginas importantes en nuestra historia. Para nuestra felicidad y beneplácito, la sigue escribiendo hoy. Siempre el Ayuntamiento del Distrito Nacional llevándole solución a las comunidades de todo el territorio nacional en esos sectores que por muchos años venían aclamando la remoción de diferentes parques. En este caso, en el día de hoy le tocó a San Carlos, gracias a la coordinación que tiene entre el Banco de Reserva y el Ayuntamiento, llevándole felicidad a la familia de esas comunidades. Y nosotros desde aquí felicitamos a la alcaldesa del Distrito Nacional por este tipo de gestos que de verdad, ojalá que todos los demás alcaldes imitaran a la alcaldesa, ya que ella ha puesto el ejemplo de el cambio total del Distrito Nacional. Ahí ustedes ven las imágenes como siempre, como cada día nosotros le traemos aquí
porque hay que destacar lo bueno. Y de verdad, sí, aquellos que lo están haciendo bien, como a la alcaldesa, que hay muchos que quizás no saben los trabajos que está realizando el ayuntamiento, pero nosotros de aquí quisimos traer lo bueno, porque como siempre decimos, aquí el que lo está haciendo bien, traemos las buenas informaciones, y el que lo está haciendo mal, también le decimos su verdad en su cara. De verdad, Domingo. De verdad, la alcaldesa ha estado muy activa en los trabajos, muy activa en la ciudad de Santo Domingo. Déjenme decirles que un parque es algo muy esencial para los seres humanos, porque es el lugar donde la gente va a extasiarse, van a recrearse, y hemos visto a la alcaldesa muy pendiente de la mente de los seres humanos, porque al parque uno va a buscar el aire, y hemos visto que no solamente en San Carlos, ella ha estado remozando los parques. Vimos el parque también de ahí, de la Duarte, casi esquina 17, sí. Hemos visto que remozaron ahí, entre otros parques. La alcaldesa Carolina Mejía está haciendo un trabajo espectacular en la ciudad de Santo Domingo. Así es. Tú sabes, Domingo, que continúa trabajando Iván Hernández Guzmán. Ayer justamente concluyó Expo-Cibao, con un éxito rotundo en Santiago. Ahí todo el mundo acudió a recibir sus productos de plátano a peso, la libra de arroz súper barata, un pollo entero por 125 pesos. Ese Expo-Cibao, que fue coordinado por INEPRE, encabezado por su flamante director Iván Hernández, este fin de semana, todos los cibaeños quieren que repita esto que concluyó en el día de ayer. Y la motivación, el anhelo de los dominicanos de allá de Santiago a recibir estos productos de la mano del productor al consumidor. Oye, fueron muchísimas familias que se beneficiaron este fin de semana en este Expo-Cibao, que fue organizado, repito, por INEPRE. Vamos a ver esta motivación, esta imagen que quise traer en el día de hoy de la conclusión de Expo-Cibao en el día de ayer. Vamos a ver, señor director. Ahí están viendo la motivación de todos los dominicanos, pero quiero informarles que este tipo de llevarle los productos a los dominicanos pues, serán distribuidos en toda la provincia de la República Dominicana. Ya iniciamos con Expo-Cibao, vendrán otros en la parte sur, vendrán también para que todos los dominicanos que se encuentran en la parte sur, la parte este, también consuman este producto. Y aquí en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, también vendrá estos productos para que los dominicanos no se queden sin recibir su producto de la mano del productor al consumidor, Domingo. Los ayudantes de Dios le dicen que son los ángeles, los querubines y los serafines. Este hombre se ha convertido en un querubín en la República Dominicana. Así es. Porque ha enaltecido, ha remozado, ha relanzado esta institución que estaba latimuerta. INEPRE estaba latimuerto, y este hombre le ha metido un suero, como dice Quinito Méndez, suero, yo necesito un suero. Le ha metido un suero de arroz, un suero de plátano, suero de pollo, suero de salami, huevos. Señores, ¿y de dónde salió este hombre tan prodigioso que ha estado dándole comida barata del productor al consumidor? El superdirector de INEPRE. Oye, revivió INEPRE. Es el superdirector de INEPRE. Eso es así, hermano.
Amigo de nosotros. Muy amigo. Sí, tiene que recibirnos en estos Ya días. vamos para allá por su despacho. Vamos para allá. Sí. Vamos a compartir ciertas ideas. El superdirector de Inespre, Iván Hernández. Así es. Vamos a una pequeña pausa, señor director. En breve regresamos con otro tema de mucho interés para todos ustedes. En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de Febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Hoy lunes, Megaloto de Loteca tiene 51 millones por solo 10 pesitos. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies. Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. Alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí a Inespre. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados.
Gracias a todos los dominicanos por continuar ahí siempre en sintonía con tu canal 34, Señal de Vida, canal de la familia desde República Dominicana para todos los dominicanos, también en la diáspora. Que no se pierdan este programa, recibiendo la buena orientación, que es el programa número 1 de todos los dominicanos, los que están aquí y los que están allá. Domingo, continúa Leonel Fernández juramentando nuevos miembros y dirigentes en diferentes lugares de Estados Unidos. Justamente este fin de semana estuvo tomando juramento cientos de dirigentes y nuevos miembros del Bronx y Manhattan que se suman a la fuerza del pueblo. Leonel Fernández tiene casi ya 3 semanas en Estados Unidos y ha hecho más de 25 juramentaciones fuertes, todas así, de una magnitud grande. Ahí está en Manhattan. Vamos a escuchar algunas palabras que dice Leonel Fernández con este nuevo juramento de nuevos miembros de su organización. Hay que felicitar a Leonel Fernández, que está trabajando de manera incansable, juramentando, organizando y alineando su partido. Vamos a ver, señor director. Nuestra de hoy, en Jersey City, en New York City, en Filadelfia, en Washington, en Maryland, en Virginia, en los Estados Unidos, la fuerza del pueblo. Con la fuerza del pueblo venceremos. A cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. Muchas gracias. Con su mano derecha levantada, juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, incorporarse a las filas de nuestra organización, la Fuerza del Pueblo, para trabajar en defensa de nuestra democracia, la promoción de nuestra Constitución y promover siempre el desarrollo, el bienestar, la prosperidad del pueblo dominicano. Si así lo hicieren, que Dios y la patria les premie por ello. Bienvenidos todos a la Fuerza del Pueblo. Mano de Dios, bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y de reverencia han sido éxito total. Ahí estuvo Leonel Fernández en los condados de Manhattan y Bronx, juramentando cientos de nuevos dirigentes y militantes dirigentes que pasan a la fuerza del pueblo. Eso significa de que yo nunca hubiese visto este tipo de actividades que ha realizado Leonel Fernández cuando él pertenecía al PLD. Yo nunca lo hubiese visto. En materia política, el conocimiento que tengo, por primera vez veo que Leonel Fernández hace varias actividades, más de 20 actividades realmente, que lleva a cabo en todo Estados Unidos, y de verdad hay que felicitarlo. ¿Por qué? Porque está trabajando de manera incansable, no ha desmayado, quiere llevar a su organización a posicionarla, y de verdad hay que destacar, repito, cuando usted está trabajando por el bien de llevarle desarrollo, estabilidad en el sentido, en la materia política, en lo que concierne a su partido. Así yo veo siempre los trabajos que realiza, no solamente aquí en la República Dominicana, que ha juramentado cientos de dirigentes, sino también en el exterior. Y eso hay que decirlo, de verdad que sí. Nosotros desde aquí, del programa Ediciones RD, también destacamos, no solamente hablar de la buena gestión de nuestro presidente Luis Abinader, también en materia política, aquellos que están trabajando por su organización, también hay que mencionarlo aquí, porque este es un programa democrático, Domingo. La democracia se fortalece cuando los partidos que están en la oposición crecen, se sostienen y se mantienen. Es lo que está pasando con la Fuerza del Pueblo. Es una realidad que ese partido está creciendo vertiginosamente, así que la democracia se enaltece cuando los partidos de oposición, y más la oposición que está haciendo la Fuerza del Pueblo, que es una oposición inteligente, sin diatriba y sin cosas que se puedan ver que no van en beneficio de la República Dominicana. Así que felicitamos al doctor Leonel Fernández por todas esas juramentaciones que está haciendo su partido. Es importante, es interesante. Así es, Domingo. Domingo, tú sabes que el ministro de Educación, Roberto Fulcar, quiso aclarar
algo que se estaba por ahí manejando en los medios de comunicación, asegura irregularidades con el desayuno escolar no existen. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, negó que existan irregularidades en las licitaciones para el almuerzo escolar, como denunciaran suplidores de la semana pasada. Explicó a los diferentes medios de comunicación que tras un acuerdo entre el Instituto de Bienestar Estudiantil, INAVIE, y suplidores, decidieron iniciar el proceso de tanda extendida dentro de 14 días. ¿Qué significa esto? Aparentemente, por la desinformación también que yo recibí, en base a las irregularidades, él acaba de aclarar de que no existe irregularidades. Lo que hay que esperar ver con los suplidores, cuando comiencen los niños a recibir su desayuno escolar, vamos a ver si realmente ahí nos surgen las irregularidades que otros decían que existían en el desayuno. Vamos a ver, acaba Roberto Fulcar de aclarar de que en realidad eso no existe, Domingo. Bueno, pero que se está hablando de desayuno escolar y ya empezaron a dar el desayuno escolar. Todavía dentro de 14 días. Todavía eso no se ha empezado. Entonces, si no se ha empezado, ¿cómo tú vienes a hablar de irregularidades en algo que no ha empezado? Esperen, señores, que las cosas se desarrollen, porque aquí atacan las cosas sin razón, sin motivo y sin circunstancia. No, atacan las cosas por atacarlo. Yo soy un tipo, por ejemplo, en el caso mío particular, que yo cuando voy a hablar, yo no me emociono, no me lleno de emoción. Vamos a esperar que el año escolar que ya empezó, entonces llegue el desayuno escolar. Entonces, si hay que criticar algo a favor o en contra, pero hay que esperar que empiece. Así es, así es. Vámonos, señor director, a una pequeña pausa comercial. En breve regresamos con otro tema, un tema que quiero tocarle a ustedes, con algo que dijo la primera dama, que lo voy a tocar después de esta pequeña pausa. En breve regresamos. En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo, que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de Febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Hoy lunes, Megaloto de Loteca tiene 51 millones por solo 10 pesitos. Estoy más que agradecida con el Ayuntamiento del Distrito Nacional porque se ha comprometido con las personas con discapacidad para cumplir nuestros derechos. Hoy estoy aquí verificando que las trampas se están construyendo de la manera correcta. Esto es algo que realmente nunca se ha visto porque se está tomando en cuenta la voz de las personas con discapacidad gracias a la alcaldesa y gracias al Departamento de Inclusión Laboral del Distrito Nacional. Así no, espere con el quieto. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies. Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas.
al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. Alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí a Inegro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Seguimos con el toque de queda de cada día, tu programa Decisiones RD. Domingo, tú sabes que José Ignacio Paliza, el ministro, José Ignacio Paliza, entrega fondos para la ampliación del hogar de ancianos San Antonio de María Claret. Ahí dando seguimiento a los compromisos asumidos por el presidente Luis Abinader para lograr los cambios que demanda la sociedad. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, visitó este fin de semana la provincia de Puerto Plata para realizar la entrega de un aporte económico para la ampliación del hogar de ancianos San Antonio María Claret. La bendición del encuentro estuvo a cargo del Monseñor Julio César Corniel Amaro, obispo de la diócesis de Puerto Plata. Queremos felicitar al presidente Luis Abinader por este tipo de iniciativa que justamente mandó a través del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, este fondo para contribuir con este hogar de ancianos que hace muchísimos años venían solicitando este tipo de colaboración, Domingo. Todo lo que vaya en beneficio de los adultos mayores hay que respaldarlo. Así es. Los adultos mayores, nuestros envejecientes, que fueron el principio de que nosotros hoy podamos estar vivos, nuestros papás, nuestros abuelos, que a veces están disfrutando de esos, donde lo llevan a los ancianos, a esos hogares de ancianos, ajá, donde van a jugar dominó, a disfrutar. Y felicitamos a Ignacio Paliza por y al presidente Luis Abinader por ese desprendimiento hacia los adultos mayores. Muchas gracias. Decía ahorita, Domingo, antes de irnos a la pausa, que Raquel Albaje quiso aclarar cierto punto en una expresión que dijo la primera dama del director de la DGC. Ella dice, Raquel Albaje, no tengo nada en contra, hagan esto, no tengo nada en contra del director de la DGC, pero le dije inútil con sutileza. Es decir, le dijo inútil
de una manera educada, sutil, pero para que no vaya a malinterpretar. O sea, que no lo insultó, Mira, la primera dama, Raquel Albaje, aseguró que no hubo nada en contra del general de brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la Dirección General de Transporte y Transporte Terrestre, la DGC. Es decir, le dijo inútil, pero se lo dijo con mucha educación, Domingo. Claro, la sutileza. Sabe que la primera dama es una mujer fina, de una mujer muy educada, una mujer incapaz de ofender a nadie. Así es. Pero las cosas hay que decirlas cuando hay que decirlas. Y ella parece que vio alguna falla en el general Peralta y le está llamando la atención con sutileza para que se avive y pueda seguir haciendo el trabajo que le toca. Así que a nuestro general Peralta que se ponga en disposición, porque fue la primera dama que habló y le dijo algo que aunque no lo ofendió, pero le está diciendo que se mueva un poco más. Así es. Tú sabes, Domingo, que antes de concluir nuestro programa en el día de hoy, quiero dejar esta información. El gobernador del Banco Central dice lo siguiente: la economía del país creció un 13% entre enero y agosto de este año. El turismo sigue en alza. ¿Qué significa eso? Que vamos bien. Se está sintiendo la economía. El turismo ha tenido un repunte, la economía también, o sea que la esperanza es lo que nunca se pierde. Así es. Bueno, en el día de hoy hemos concluido tu programa Decisiones RD, donde aquí no callamos verdades. Las informaciones que le traemos, veraz y objetivas, todos los dominicanos ya están acostumbrados a recibir las orientaciones de este programa que les traemos día tras día a los dominicanos en las diásporas, que no se pierdan este programa, recibiendo el calor de las informaciones precisas y directas, donde aquí no callamos verdades. Tu programa Decisiones RD, siempre a cargo de Domingo Herrera y un servidor quien te habla, Darío Paredes. Muchísimas gracias. Y Darío Paredes. Muchísimas gracias y nos veremos en otra próxima entrega.